Shabbat Shalom, que el Elohad de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga grandemente en este Shabbat, que el Eterno nos permite llegar a un Shabbat más, a este momento de celebración. Quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Estamos en el estudio de la Parsha Vaera, que se encuentra en Shemot 6.2 al 9.35. En la porción de la Haftarah en los profetas se puede leer la porción de Ezequiel 28.25 al 29.21. En nuestro resumen de nuestra parashá tenemos lo siguiente. Elohim se revela a Moshe utilizando las 4 expresiones de redención. Él promete sacar a los hijos de Israel de Egipto, redimirlos de su servidumbre para después adquirirlos como su pueblo elegido en el monte Sinaí. Luego él los llevaría a la tierra que le prometió a los patriarcas como su eterno legado, la tierra de Canaán. Moshe y Aarón hablan con Faraón repetidas veces para demandarle en el nombre del Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que me sirvan. Faraón se niega en todas las veces. Entonces el báculo de Aarón se vuelve una serpiente y se traga los báculos mágicos de los brujos egipcios. Elohim envía una serie de plagas sobre Egipto y las aguas del río Nilo se vuelven sangre. Una plaga de ranas azota la tierra. Piojos infectan a los hombres y bestias. Hordas de animales salvajes invaden las ciudades. La peste mata a los animales domésticos y unas dolorosas ampollas o llagas afligen a los egipcios. Para la 7ª plaga, fuego con hielo en granizo que caen desde el cielo y se combinan para traer una lluvia devastadora. Pero aún el corazón de Faraón es endurecido y no deja a los hijos de Israel ir a servir al Dios de sus padres. Eso es lo que tenemos en el resumen de nuestra parashá del día de hoy. Así que vamos a entrar en contexto. Estamos en Shemot, capítulo 6, verso 2. Ahí es donde nos quedamos. Y esta es la porción que corresponde a este Shabbat, donde en todo el mundo, a lo largo y ancho del globo terráqueo, en las sinagogas, Bet Knesset, en las Kehilot, están estudiando esta porción del día de hoy, la Parashá Vaera. Dice así, vamos a entrar en contexto. No sin antes declarar las respectivas bendiciones para iniciar con ayuda del cielo esta enseñanza. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et Torah demet. Bejareo la natan betogenu, Baruch atah Adonai. Noten Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has dado una Torah de verdad. Amén. Dice así la Dabar del Eterno. Shemot, Éxodo 6.2. Habló Elohim, Dios, a Moshe, y le dijo: yo soy, y ahí viene el tetragramatón, ya viene descrito el nombre que fue revelado desde la parashá anterior. Yo soy, Yud-He-Vav-Hei, yo soy, nosotros tenemos en un común con el pueblo judío no leer el nombre como tal, sino intercambiarlo por alguno de los títulos que se usan comúnmente en el judaísmo, justamente por el respeto al nombre. Recuerden que hay 2 grandes mandamientos referentes al nombre y que cualquiera que pronuncie mal el nombre o lo use inadecuadamente va a tener serias consecuencias. Recordando los 2 grandes mandamientos que tenemos con respecto al nombre, por el cual nosotros, al no tener certeza de la pronunciación del nombre, entonces ponemos los títulos que se usan en las escrituras para referirse únicamente al Creador. Bien, los 2 grandes mandamientos son: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y no blasfemarás el nombre del Señor tu Dios. Los 2 mandamientos que acabamos de mencionar nos hablan acerca de
no usar el nombre de una manera incorrecta, no pronunciar el nombre de una manera incorrecta, tener el respeto debido a la investidura de lo que representa el nombre del Padre Eterno y por lo tanto, al no tener una certeza de la pronunciación, pues se han levantado en esta temporada, en este tiempo, muchas líneas mesiánicas que aseguran tener la correcta pronunciación del nombre. El problema de estas líneas mesiánicas que aseguran tener la pronunciación del nombre, o si tú escuchas a alguien que pronuncia el nombre con vocales, entonces sería adecuado preguntarle, bien, ¿de dónde podemos tener la certeza de que son esas vocales? Porque si bien tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U, y la última I no es mi conjunción. Y este, la escritura hebrea no tiene vocales. Cuando vemos el tetragramatón Yud Hei Vav Hei, que no tiene vocales, la pregunta es, ¿cómo podemos corroborar? Podemos tener certeza escritural, escatológica, histórica, de alguna manera, de poder saber que van esas vocales que estás pronunciando. Si la respuesta del que está pronunciando el nombre es simplemente, es que así me enseñaron, pues ahí tenemos efectivamente un perfecto borrego, ¿sí? Porque si no tiene los argumentos para explicar el por qué lo pronuncia así y solamente dice es que así me enseñaron, entonces tenemos un problemita de falta de conocimiento. Hasta este momento, nosotros, en el caso nuestro, tenemos la certeza de la primera parte del nombre en pronunciación, porque tenemos los argumentos en la propia escritura y sobre todo el Eterno permitió un grande legado a toda la humanidad, que a pesar de que se escondió la pronunciación del nombre a todas las naciones y por muchos siglos, aún así el Eterno permitió que permaneciese parcialmente la pronunciación de su nombre por todos los siglos y en todas las naciones. Esto lo tenemos claramente en una palabra que todo el mundo de conocimiento cristiano que conozca la Biblia ha pronunciado en su vida, sean creyentes o aún sean seculares, porque aún en el secularismo han pronunciado esta palabra. Y ahí viene el problema, porque al estar pronunciando de una manera inadecuada y sin conocimiento, están transgrediendo los mandamientos que ya mencionamos. Pero bueno, esta palabra es la que nosotros tenemos en el Salmo, muy declarado en el Salmo 150, el último que leímos. Pues dice claramente, aleluya. Esa expresión de aleluya es la conjunción de dos palabras hebreas. Alelujú, que significa alabar, exaltar, también se puede traducir como engrandecer. Más comúnmente se traduce como alabar. Alelujú, alelujú, y se dice a quién hay que alabar. Alabar, engrandecer, ensalzar. Allá. Ya, la última palabra, ya, son las dos primeras letras del nombre sagrado, la Yud y la Hei. Y ahí se ha mantenido por los siglos la vocal que lleva parte del nombre sagrado. Así que tenemos la certeza porque también en diferentes salmos, en diferentes lugares, cuando terminan sus expresiones, dicen eso, alabado sea ya o bendecido sea ya. Así lo encuentran en los diferentes salmos. Así que cuando estamos leyendo el nombre sagrado, una de las maneras adecuadas de referirnos sin pronunciar completamente el nombre es simplemente decir ya, ¿sí? Así como se hace en los tejilim y así como se pronuncia la expresión bendecido sea ya. La otra porción y la otra parte no tenemos una certeza ni escritural, ni histórica, ni escatológica de que sea así, porque los judíos, los sabios, los rabinos, los de tiempo, los de cuna, no andan enseñando la pronunciación del nombre, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros nos quedamos con los títulos que podemos usar como Hashem, que significa el nombre, Adonai, que es un título específico para el creador,
Adonai significa Señor, ¿sí? Pero es una referencia al Señor de los cielos. Señor, Adonai. Usamos el Elión, Altísimo. Usamos el Shaddai, el Todopoderoso. Usamos el Eterno, que es una expresión en español que hace una referencia al único que no tiene principio ni fin. Y son los títulos más usados. Así que cuando estamos leyendo, algunas traducciones ponen el Eterno, algunas Adonai, algunos Hashem. Bien, ya que hemos repasado esto, volvemos a leer el verso 2 y dice, habló Elohim a Moshe y dijo, yo soy Hashem, yo soy el Eterno, me mostré a Abraham, a Yitzhak y a Jacob como el Shaddai, ¿sí? Cómo se mostraba a través de sus mensajeros el Eterno a Abraham, Isaac y Jacob, yo soy el Shaddai, ¿sí? Yo soy el Todopoderoso. Y así lo conocieron. No lo conocieron con su nombre como está siendo revelado a partir de la parashá pasada. Pero con mi nombre, Yud-Heh-Vav-Hei, que viene ahí, no me di a conocer a ellos. También mantuve mi pacto, mi brit, con ellos para darles la tierra del Kenán, la tierra de su peregrinar, donde ellos han peregrinado. Bien, ahora, a partir del verso 5 y hasta el verso 8, vamos a tener el plan de redención en unas palabras, ¿sí? Así que los que están ahí con la escritura, prepárense para subrayar, porque tenemos aquí en 8 pasos, lo que vamos a llamar 8 pasos de redención. Los 8 pasos de redención para Israel, ¿sí? Que esto vendría siendo que se aplicaría en el momento histórico, sacar a los hijos de Israel de Egipto, pero que en un aspecto muy amplio y generacional se aplica a todos los hijos de Israel en todo el mundo. Entonces, vamos a ver en qué consisten estos 8 pasos de redención en la escritura. Desde el verso 5 en adelante y al verso 8 vamos a tener esos 8 pasos. Leemos todo de corrido y los vamos explicando uno por uno. Dice, verso 5, también he oído el clamor de los hijos de Israel porque Egipto los esclaviza y recordé mi pacto. Por eso di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno que sacaré a ustedes de debajo de las cargas de Egipto. Los salvaré de su trabajo, los libertaré con brazo extendido y grandes justicias. Los tomaré para mí por pueblo y yo seré para ustedes por Dios. Entonces sabrán que yo soy el eterno Dios vuestro que los saca a ustedes de debajo de las cargas de Egipto. Verso 8, y los traeré a la tierra que alcé mi mano jurando para darla a Abraham, Isaac y Jacob. La entregaré para ustedes en heredad. Yo soy Hashem, el Eterno. Bien, una nota que tenemos que hacer ahorita es que las versiones al español, como Reina Valera, no siguen la misma secuencia de los mismos versículos. Así que se va a ver un poco diferente cuando nosotros estemos usando esta versión de hebreo a español y que nos vayan a tener que seguir, los que tengan Reina Valera van a tener que seguir buscando la narrativa, porque no son iguales los versos de esta versión hebreo-español a las versiones al español. Bien, haciendo esa aclaración, vámonos pues a explicar en qué consisten los 8 pasos de redención, donde lo podemos aplicar en todas las generaciones y sobre todo en el tiempo final. Encontramos entonces Shemot 6.5 y tenemos resaltados las palabras claves que nos van a dar las acciones específicas que usa el Eterno para traer la redención a su pueblo Israel. Dice Shemot 6.5, ahora, primer palabra, he oído, ¿sí? Si ha oído el Eterno es porque el pueblo ha clamado. Esto quiere decir que el hombre ha buscado al Creador, ha buscado a su Dios. Entonces, para poder tener la respuesta del Eterno, nosotros tenemos que clamar, tenemos que hablar, tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que orar, tenemos que buscar al Eterno, ¿sí? Eso es una clave sumamente importante porque eso incluye fe. Esa acción de buscar al Eterno en una comunión o en una conversación, en oración, tefilá, o en clamor por alguna necesidad extraordinaria, entonces esa acción implica emuná, significa fe, porque al estar clamando u orando,
tú estás diciendo sin palabras que crees en el Altísimo y por lo tanto lo buscas. Alzas tus ojos al cielo, tienes una petición, un agradecimiento, una necesidad, un problema, alzas tus ojos al cielo y comienzas a clamar o a orar, entonces Él te va a oír, pero porque está entendiendo que tú estás creyendo que le estás buscando, ¿ok? Bien, ahora, 6.5. Ahora he oído, primer punto, primer paso, el Eterno oye, pero a razón de un clamor. El lamento de los israelitas porque los mitzritas los están manteniendo en servidumbre. Segunda palabra clave o segundo paso, y recordé mi alianza, ¿sí? Lo explicábamos la semana pasada, no es porque el Eterno, ay, el Eterno se le olvidó su pacto, no, no es que se le haya olvidado, sino que siempre lo ha tenido presente, solo que ahora llegó el momento perfecto, el momento profético para que Israel pudiera salir, ¿sí? Recordé mi alianza o mi pacto. Y al decir mi alianza y mi pacto, recuerda que una alianza o un pacto, un brit, necesariamente se hace entre dos personas o más. En este caso, ya lo leímos en los primeros versos, esa alianza está establecida con el patriarca Abraham, el patriarca Isaac y el patriarca Jacob. Así que Hashem oye, recuerda el pacto con los patriarcas, verso 6, dile por tanto al pueblo de israelita, yo soy Hashem, y aquí viene el tercer paso, después de oír y recordar, los sacaré, ¿sí? Los sacaré. De las labores de los misritas, cuarto paso, los salvaré. De su servidumbre, quinto paso, los redimiré o los libertaré. Con brazo extendido, mediante grandes juicios. Verso 7, sexto paso, los tomaré para que sean mi pueblo. Paso 7, y seré su Dios. Y paso 8, los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob, y se las daré a ustedes por posesión. Yo, ¿quién es el que está diciendo esto? Hashem, el Eterno, el Elión, el Altísimo. Bien. Ahora, solamente lee lo que está en amarillo. Diría así: he oído, he recordado, los sacaré, los salvaré, los redimiré, los tomaré, y yo seré su Dios y los llevaré a la tierra que juré a sus padres. Allí están, en esos pasos tenemos el plan de redención, de cómo el hombre o el pueblo cuando se pierde, para poder regresar, necesita pasar por estos pasos. Vuelvo a repetir, cuando el pueblo se pierde, necesita pasar por estos pasos sí o sí. ¿Cuáles pasos? Hagan de cuenta que esto es el hijo pródigo, que está ahí comiendo de las algarrobas de los cerdos, está ahí perdido. Entonces, ¿qué hace el hijo pródigo? Comenzar a clamar. Y entonces vienen los pasos. Te he oído, he recordado el pacto con tus padres, te sacaré de allí, te salvaré, te redimiré, te tomaré, seré tu Dios, porque cuando vivías todo ahí perdido no era tu Dios. Seré tu Dios y te regresaré o te llevaré a la tierra de tus padres. Qué hermoso el plan de redención en estos versos. Bien, entonces, ya que lo hemos subrayado y lo hemos marcado, esta es una manera muy práctica de entender el llamado evangelio, una manera muy práctica, porque le podemos decir a la gente que anda perdida, pues sabes qué, estás en ese problema que estás por tus pecados, por tus delitos, porque no obedeces a Dios, porque te has apartado del Eterno, porque no has conocido a tu Creador, entonces tú necesitas hablar con Él, buscarle de corazón, clamarle, y entonces ya le vas explicando, y entonces cuando clames, Él te va a oír, se va a acordar del pacto con tus padres, te sacará, te salvará, te redimirá, en esos tres de te sacaré, te salvaré y te redimiré, está inmersa la función y misión profética de Yeshua de Nazaret. Y por lo tanto, después de haber adquirido la sangre del Mesías sobre ti,
lavándote de tus pecados, entonces ya te puede tomar, no te puede tomar antes porque está sucio. Entonces primero te tiene que salvar, redimir, lavar, y entonces ya te toma, y entonces ya puedes levantar los ojos a los cielos y decirle, tú eres mi Dios. Y al ya ser el tu Dios, entonces Él promete, ahorita todos nosotros, Baruch Hashem, al menos que haya por ahí un colado, todos nosotros estamos en este punto. Estamos en el punto 8 del verso 6-8. Estamos en el último, en el los llevaré. Ahí estamos. Estamos como en un lapso de espera a que nos lleven. Porque ya pasamos el proceso de ser oídos, de ser recordados, de ser sacados, nos sacó de Egipto, nos sacó de la religión anterior, de la idolatría, de la hechicería, etcétera, etcétera. Nos sacó, ya nos salvó con Yeshua, ya nos redimió con la sangre del Cordero, ya nos tomó como su pueblo, ya podemos levantar los ojos al cielo y decir, tú eres mi Dios, y solo nos falta el último punto, ser llevados a nuestra tierra. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando regrese Mashiach. Así que ahí estamos, ¿sale? Pero muchos todavía están a la mitad, otros tal vez todavía ni claman, siguen en sus delitos y pecados. Esa es una manera muy práctica de poder entender el plan de redención y por lo tanto que te ayude a poderle hablar a alguien, que entiendas lo que necesita, los pasos que necesita. Bien, seguimos, verso 9. Habló Moshe así a los hijos de Israel, pero no oyeron a Moshe por tener. Recuerden que Moshe había ido a Faraón. Faraón, deje ir a mi pueblo. Faraón dijo, están ociosos, son ustedes unos ociosos, son unos flojos, que no les den paja y que vayan y recojan la paja, pero que hagan los mismos ladrillos que hacían antes. Bien, entonces los hijos de Israel, como los capataces de los hijos de Israel, se enojaron, se molestaron, se pusieron mal, porque ahora, lejos de tener libertad, ahora tienen doble, triple trabajo. En ese momento están, cuando leemos el verso 9, habló Moshe a los hijos de Israel, les estaba diciendo, hey, ya vámonos, vámonos, viene el Dios de sus padres, viene por ustedes, pero no oyeron a Moshe por tener el espíritu oprimido y por el trabajo duro. Recuerden cuál es el plan del enemigo para no permitir que la gente pase por estos pasos de redención. ¿Cuál es el plan del enemigo? Mantenerte oprimido, mantenerte ocupado, muy ocupado. Si te metes en deudas y tienes que pagar mucho, ¿qué tienes que hacer? A trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y por lo tanto estás bien ocupado. Si te tienen tristeza, en melancolía, si te tiene con problemas familiares, si te tiene con problemas matrimoniales, si te tiene con problemas con los hijos, si te tiene con problemas de salud, todo eso te tiene completamente ocupado y por lo tanto no vas a estar pensando en salir, en huir, en escapar, en irte a servir a Dios, si no estás bien ocupado. Hay que salir, bueno, Baruch Hashem, la mayoría de nosotros hemos logrado salir de ese sistema, de estar siempre oprimidos y con trabajo duro. Ojo, que no estamos diciendo que no van a venir problemas en nuestra vida y que no hay que trabajar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando no le damos al Eterno el primer lugar, permitimos que estas dos cosas sean nuestro Dios y por lo tanto nos olvidamos del Creador. Bien, entonces, verso 12. Habló Moshe delante del Eterno diciendo, he aquí los hijos de Israel no me han oído. ¿Cómo entonces me oirá el faraón si yo soy torpe de labios? Habló el Eterno y aquí viene algo muy interesante, porque de aquí en adelante tú puedes marcar de una manera didáctica, subrayar las expresiones, bueno, los nombres, Moshe y Aarón. Vas a ir marcando Moshe y Aarón. Te vas a dar cuenta que a partir de esta parashá y hasta que salgan de la tierra de Egipto, van a estar continuamente unidos Moshe y Aarón, ¿sí? Siempre mencionados juntos, Moshe y Aarón. Y esto tiene una importancia de un mensaje profético de confirmación que vamos a ver un poquito más adelante. Pero que sepas que el que esté siempre de aquí en adelante los nombres Moshe y Aarón juntos son un mensaje profético de para el pueblo de Israel y para las naciones. Entonces,
Subrayen para que vean cuántas veces se encuentran Moshe y Aarón juntos. Déjenme ver la siguiente diapositiva. Bien, Moshe y Aarón, el secreto en la suma de sus nombres. Vamos a ver, verso 13. Y habló el Eterno a Moshe y Aarón y les ordenó respecto a los hijos de Israel y sobre el faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Verso 14. Estos son los jefes de las casas de ellos por línea paterna. Y viene ahora el recordatorio de la genealogía específicamente de Moshe y Aarón, ¿sale? O sea, de la línea levítica, de la línea de la tribu de Leví. Solamente va a tocar ahorita el recuerdo de la tribu de Leví. Y dice así: en los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanoc, Palú, Hezrón, Carmí, estas son las familias de Rubén. Los hijos de Shimeón, Yemuel, Yamin, Ohad, Yahin, Zohar y Shaul, hijo de Kenanit. Estas son las familias de Shimón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus generaciones. Gershón, entonces los hijos de Leví fueron Gershón, Kehat y Merari. Leví tuvo 3 hijos, ¿ok? Y ahora nos va a describir con más detalle que con estos hijos. Y los años de la vida de Leví, y pongan mucha atención y subrayenlo, ¿cuánto tiempo vivió Leví? Vivió 137 años, 137 años. Bien, verso 17. Los hijos de Gershón, y ahora va a detenerse a describir la genealogía de Leví. Los hijos de Gershón, el hijo mayor de Leví, Livni, Shimi, por sus familias. 18. Los hijos de su segundo hijo de Leví, Kehat, Amram, Itzhar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Kehat fueron 133 años. Los hijos de Merari, Malhi, que es el tercer hijo de Leví, Malhi y Mushi. Estas son las familias de Leví por sus generaciones. Y ahora se va a detallar más específico a Amram, que es hijo de Kehat, hijo de Leví. 20. Tomó Amram a Jochebed, su tía, para él por esposa. Bien, aquí podría causar ruido el que diga tía, pero recuerden que en ese momento profético no había tanto problema en cuanto a ADN y podían casarse con familiares no muy lejanos, que tenemos el caso bien claro con Abraham, que se casó con su media hermana. Es el caso de Isaac, que se casó con su prima. Es el caso de Jacob, que se casó con sus primas. Bien, en este caso, Amram se casó con su tía. Obvio, tuvo que haber sido o de su edad o más chica, pero por ser familiar, así se le decía a su tía, por ser hija de su tío. Dice después, y le dio esposa, y le dio a luz a Aarón y a Moshe. Ahí nos falta Miriam. Pero como está describiendo la línea de el varón, vean que está describiendo solo línea de varón, quiere decir que los nombres que acabamos de leer son solo de varones. Muy probablemente tuvieron hijas, pero no son mencionadas. ¿Sí? Que es el caso ahorita de este momento, que solo menciona de Amram, Aarón y Moshe, pero faltó Miriam. Pero lo que nos interesa ahorita es la genealogía, línea de hombre a hombre, de padre a hijo. Bien. Y los años de la vida de Amram, y vean qué interesante, ¿cuánto vivió Amram? Fueron 137 años. ¿Subrayaron el anterior? Bien. No es casualidad que Amram haya vivido exactamente los mismos años que su abuelo Leví. No es, no es cualquier casualidad. Quiere decir que ahí viene una línea ya establecida y profética tomada específicamente para una misión específica. Así como cuando nació Leví, ya desde antes del vientre de su madre había sido apartado para la línea levítica, la línea del sacerdocio, así Amram había sido tomado desde el vientre de su madre, desde antes del vientre de su madre, para ser parte de traer a Moshe y Aarón, que serían absolutamente una pieza clave para la redención del pueblo de Israel en esa generación y en todas las generaciones siguientes hasta el día de hoy. Porque si bien Moshe sacó a los hijos de Israel de esa generación,
Moshe sigue sacando a muchos hijos de Israel de Egipto, de su Egipto al día de hoy. ¿Vale? Entonces esa es la idea. Bien. Verso 21. Los hijos de Itzhar, Korah, Sefeg y Sichri. Los hijos de Uziel, Mishael, Atzfán y Sitri. Tomó Aarón a Elisheba, hija de Aminadab, hermana de Nachshon, para él por esposa, y le dio a luz a Nadab, Abiú, Elazar e Itamar, que serían los siguientes Coanim. 24. Los hijos de Coraj, Asir, Elcana, Abiasaf. Estas son las familias de Corjí. 25. Elazar, hijo de Aarón, tomó para él de las hijas de Putiel, para él por esposa, y le dio a luz a Pinejas o Pinjas. Estos son los jefes de las casas de los Levín por sus familias, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en la narrativa se detuvieron a decir que Leví es el tercer hijo, por eso mencionó primero a Rubén, luego a Shimón, y después Leví, y después se detiene a describir muy tranquilamente y claramente de dónde vienen Aarón y Moshe, ¿sí? Para que no quedara duda de su veracidad y de su respaldo de línea. Entonces, vean cómo al terminar la genealogía, verso 26 dice, él es, esa expresión de él es, implica que tiene el respaldo de línea genealógica. Él es Aarón y Moshe. Y en esta ocasión, si se dieron cuenta, pusieron a Aarón antes que a Moshe por línea genealógica. ¿Quién es el mayor? Aarón, ¿sí? Él es Aarón y Moshe, pero más adelante siempre va a ser Moshe y Aarón. Que les había dicho el Eterno, saquen a los hijos de Israel de Egipto por sus legiones. 27. Ellos son los que hablan al faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Él es, y vean cómo como que vuelve a repetir lo mismo, pero ahora hace el cambio de orden de nombres. Y ahora pone primero a Moshe y luego a Aarón. Él es Moshe y Aarón. Verso 28. Fue en el día que habló el Eterno a Moshe en la tierra de Egipto. 29. Habló el Eterno a Moshe diciendo, yo soy el Eterno, habla a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te hablo. Y contestó Moshe delante del Eterno, he aquí yo soy torpe de labios, entonces ¿cómo me oirá el Faraón? Algo así como que Moshe decía, lo mío no es hablar en público, me da pánico escénico. Y más que sabía todo con respecto a Faraón, el imponente poder de Faraón, pues como que, no sé, no se animaba. 7:1. Habló el Eterno a Moshe, mira, te he puesto, mi traducción dice Señor, no sé cómo diga tu traducción, pero recuerden que la palabra que tenemos detrás de mi traducción Señor es la palabra Elohim. Vuelvo a leer el 7:1 y dice, habló el Eterno a Moshe, mira, te he puesto Elohim. ¿Cómo se traduce Elohim al español? Como Dios. Así que ahí tenemos el concepto de agencia. Habló el Eterno a Moshe, mira, yo te he puesto como Dios sobre Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu intérprete. ¿Sí? No nos podemos detener a explicar todo lo del curso básico con respecto al título y al término Elohim, pero que sepamos que Moshe fue Elohim, fue Dios, no en divinidad, sino en función, porque el título Dios nos habla de función, no de divinidad. Bien, quien tenga alguna duda todavía, mándenme el mensaje y les mando el tema de Elohim y Ben Elohim. Verso 2. Tú hablarás todo lo que yo te ordene, y Aarón tu hermano hablará al faraón. ¿Van viendo la cadenita? El Eterno le habla a Moshe. Moshe es Dios para faraón, es la autoridad suprema para faraón, y Aarón va a ser su profeta, su interlocutor. 3. Pero yo endureceré el corazón de Faraón, así aumentaré mis señales, mis maravillas en la tierra de Egipto. No oirá a ustedes Faraón, ya los está advirtiendo, no va a ser fácil. No oirá a ustedes Faraón, entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis legiones, qué interesante como dice, sacaré a mis legiones, esta palabra legiones es en la palabra hebrea sabá, sacaré a mis sabá, y la palabra tzabá implica legiones, implica ejército de milicia, ¿sí? Entonces, no solo está hablando de sacar a los hijos de Israel, sino está hablando de todo lo que había en la tierra de Gosén.
Ya hemos hablado un poquito acerca de esto cuando salió el pueblo de Israel más adelante, ya en Pesaj, en la temporada de Pesaj, lo va a decir un poco más claro, que cuando los hijos de Israel estaban en la tierra de Gosén, no solo estaban los descendientes hombres de Abraham, Isaac y Jacob, sino que también estaban los miles de miríadas de ángeles que cuidaban y guardaban a los hijos de Israel. Así que cuando el Eterno manda sacar a los hijos de Israel, cuando salen, no solo salen los hijos de Israel, sino también sale su ejército, salen sus ángeles que estaban cuidando a los hijos de Israel. Bien, entonces, sí, en algunas versiones, como mencionan, dice ejército, y sacaré a mis legiones, mi ejército, a mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes justicias, verso 5, y sabrá Egipto que yo soy el Eterno cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de ellos. Ahora, esta, esta parte que acabamos de decir con respecto a sacar las legiones o los ejércitos, hasta lo último que acabo de leer del verso 5, todo el verso 5, es otra micra, es otro paralelismo con Apocalipsis, ¿sí? Es otro paralelismo con respecto a lo que viene con el fin de los tiempos en la gran tribulación, cuando el Eterno permita pasar a los hijos de Israel por esta gran tribulación, entonces hacemos el paralelismo. Ahorita los hijos de Israel están en esclavitud y están sufriendo, están clamando, auxilio, auxilio, nos matan, vamos a perecer. Entonces el Eterno los escucha y manda un Goel, manda un Redentor para que los saque. Y entonces el Eterno promete sacarlos y leemos entonces una vez más el verso 4, mitad del 4. Y sacaré a mis legiones y a mi pueblo, no a todos, sino solo a mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, a quien promete sacar de Egipto a los hijos de Israel. Bien, qué interesante, porque si alguien no se identifica con el pueblo de Israel al día de hoy, pues ¿qué creen? Se va a quedar. Simple. Bueno, Egipto ya hemos dicho que simboliza las naciones, pueblos, naciones, mundo. Bien, entonces, véanlo así ahora proféticamente en tiempos de Apocalipsis, en tiempos de la gran tribulación. Sacaré a mis legiones a mi pueblo, los hijos de Israel, los que sean pueblo de Israel, y ya sabemos que por los méritos de Yeshua HaMashiach, aunque no seas ADN de Abraham, Isaac y Jacob, vienes a ser parte del pueblo de Israel, injertado contra naturaleza en el olivo natural. Bien, todo el tema ese que habla Shaul de Tarso. Lo sacaré de Egipto, lo sacará de la tierra con grandes justicias. ¿Cuáles grandes justicias? Es una traducción o una manera de decir con grandes señales o plagas. Si lo traemos al tiempo de Apocalipsis, a través de los 7 sellos, los 7 toques de shofar, los 7 truenos y las 7 copas. Mis grandes señales, ¿vale? Bien. Y sabrá Egipto, verso 5, y sabrá Egipto, o sea, en ese momento de Apocalipsis, y sabrá todo el mundo que yo soy, reconocerán que solo existe el Dios Altísimo que logró hacer todas esas señales. Cuando extienda mi mano sobre el mundo, sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de dentro de ellos, porque están esparcidos entre las naciones sufriendo. ¿Ven? Otro paralelismo. Bien, ahora, verso 6. E hizo, y es lo que les comento, Moshe y Aarón. Moshe y Aarón. Y aquí nos vamos a detener para explicar lo siguiente. Vámonos a el secreto de la suma de los nombres de Moshe y Aarón. En la gematría o el valor numérico de las letras en hebreo de el nombre Moshe es 345. ¿Ok? Gematría de Moshe, 345. Vamos a hacer gematría reducida. 345, la sumamos, es 3 más 4 más 5, nos da 12. Ahí ya tenemos todo un mensaje profético, un mensaje hermoso. Porque no le pusieron Moshe a Moshe nada más porque sí. Tiene ya una misión profética. Cuando viene el número 12, ya sabes a qué se refiere. Referencia a las 12 tribus de Israel. Esto significa que Moshe está desde antes de su nacimiento, cuando fue establecido proféticamente su nombre, y ya después cuando se hace palpable a través de la hija de Faraón, que le pone Moshe, se hace palpable la misión profética de que Moshe iba a cuidar, iba a ver, iba a proteger, iba a guiar
a las 12 tribus de Israel. Su misión es ser pastor, ser Goel, ser redentor de las 12 tribus de Israel. Pero ahí no nos quedamos, sino que seguimos haciendo gematría reducida y tenemos gematría de 12, 1 más 2 nos da 3. ¿Qué significa el 3? Redención. Entonces, si sumamos el 12, bueno, vemos el mensaje profético del 12 y del 3, nos está diciendo que a través de Moshe va a venir la redención a las tribus de Israel. Baruch Hashem. Bien. Esa es la primera gematría con este mensaje profético tan solo en Moshe. Vámonos con Aarón. Aarón tiene una gematría de 733. Hacemos gematría reducida, nos da el 13. Es algo muy interesante porque el número 13 no lo tenemos como algo profético o de significancia en las escrituras. No hay algo muy significativo con el número 13, pero lo que sí entendemos es que el 13 es después del 12, ¿sí? Es un número después del 12. Y es algo muy interesante que la gematría de Aarón sume un punto o un número después del de Moshe, dando por entender, como decíamos al principio, que cuando da la genealogía, ponen primero, la Torá escribe primero el nombre de Aarón, porque es el primero que nació en genealogía, y después la de Moshe. Pero a partir de ahí, y en todas las veces antes y después, cuando mencionan autoridad, siempre se menciona el 12 antes que el 13. Esto es, a Moshe antes que a Aarón. ¿Sí? Bueno, eso con respecto al 13. Ahora, si ese 13 le hacemos la gematría reducida, nos da el número 4. Una vez más, nos da un número que no tiene gran significado como tal. No tiene un gran significado. El significado lo vamos a tener en la suma de los dos. Vamos pues, y tenemos, sumando la gematría de Moshe y Aarón. 345 más 733 en su gematría respectiva de cada uno es 12 y 13. Si sumamos, reducimos todavía cada uno, tenemos el 3 y el 4. Si sumamos el 3 y el 4, ¿qué número nos va a dar? El 7. El número de perfección. El número que simboliza lo perfecto, lo completo, en la finalidad. La finalidad, lo completo, lo perfecto. ¿Sale? Entonces, si sumamos gematrías Moshe y Aarón, nos dan 7. ¿Te parece algún tipo de coincidencia? Que sean Moshe y Aarón. Fíjate cómo iba a ser solo Moshe. En la narrativa iba a ser solo Moshe, pero Moshe constantemente estuvo diciendo, ay, yo no sé hablar, yo no sé cómo hablar y no me van a escuchar. Y entonces el Eterno, está bien, vas con tu hermano Aarón, que te acompañe siempre tu hermano Aarón, él va a ser tu profeta. Y entonces se unen los dos nombres, ¿vale? Se unen ¿para qué? Para demostrarnos que, aparte en la escritura siempre nos ha dicho que dos son mejor que uno, siempre. Por eso es que el maestro de justicia en el Brit Hadashah a sus discípulos, cuando los enviaba al Masorot, al Evangelio, a evangelizar, llamémoslo así, a hablar de las buenas nuevas del Masorot, siempre los enviaba en o de dos en dos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos la dupla y esa dupla nos habla de, o como se dice en los términos rabínicos, los sugot. Aquí tenemos los sugot, la dupla, nos suma el número 7, que nos habla de perfección. Perfecto, el dúo perfecto para poder redimir al pueblo de Israel. Ahora, sigamos, que todavía algo más. Entonces, más adelante lo vamos a leer, nos va a describir la parashá, Vaera, los años que tenían Moshe y Aarón. Me adelanto tatito y entonces tenemos, Moshe tenía 80 años cuando se presentó ante Faraón para exigir que el Faraón dejara ir al pueblo. Aarón tenía 83 años. Vamos a sumar los años. 80 más 83 nos dan 163. 163 gematría reducida nos va a dar el hermoso número 10. Y cuando hablamos de 10, nos vamos a tener dos conceptos que dependiendo del contexto debe de ser su interpretación, porque a veces va a significar una cosa
y a veces va a significar otra cosa. Bien, cuando decimos 10, en la mayoría de los casos se nos viene a la mente las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, ¿sale? Y está muy bien, sí es cierto, pero dependiendo del contexto podemos aplicarle a las 10 tribus de la casa de Israel. Dependiendo del contexto también puede significar el número 10, juicio, ¿sale? Juicio, juicio de sentencia negativa, ¿ok? El 10, dependiendo del contexto, también puede significar juicio de sentencia negativa. De ahí tenemos las 10 plagas, ¿sí? Bien, entonces, no lo pierdan de vista, en base a nuestro contexto vamos a usar el término juicio. ¿Qué significa 10? Juicio. Reducimos el 10 todavía, se queda el 1 solito. Y cuando queda el 1 solito, todo mundo sabemos qué significa el 1. ¿Cómo se dice 1 en hebreo? Se dice ejat. Se dice ejat. ¿Quién es el ejat? Todos lo sabemos. Hashem es el ejat. Entonces vean el mensaje profético en los años, en la suma de los años de Moshe y Aarón. Quiere decir que el ejat, el 1, va a traer juicio a través de Moshe y Aarón. ¿A quién? En el contexto lo sabemos. A Faraón y a Egipto. ¿Sí? A Faraón y a Egipto. Y qué interesante que que la próxima semana vamos a leer Apocalipsis con los dos testigos que van a estar dando su proclama en Jerusalén y que estos dos testigos van a tener poder, autoridad para afligir al mundo entero con diferentes calamidades o plagas. Qué interesante. Vuelvo a repetir que en un paralelismo con Apocalipsis, los dos testigos, así como Moshe y Aarón, trajeron plagas y juicios a Faraón y a Egipto. Los dos testigos de Apocalipsis van a afligir y a traer plagas, ahora no solo a Egipto como país, sino a el Egipto, el mundo entero. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces no te pierdan de vista esos números que ya hemos visto, porque nos está hablando entonces que el juicio viene a través del Ejat. ¿Quién manda el juicio? El Eterno, Hashem, el Uno, el Ejat. ¿Qué es lo que manda? Pues el juicio. ¿A través de quién? A través de Moshe y Aarón. ¿Qué representa Moshe y Aarón? Representa la Torah y la Keuna, la del sacerdocio. Bien, ahora. No, antes de irnos acá, nos regresamos acá. Seguimos la lectura. Vamos pues, y entonces estamos en el verso 6. Y aquí viene. E hizo Moshe y Aarón como les ordenó el Eterno. Así hicieron. Es muy interesante que recalca la expresión así hicieron. Esto significa que fueron muy obedientes, que fueron muy leales, que fueron muy responsables. Eso es una característica de un buen y verdadero discípulo o Ben Elohim, hijo de Dios, ¿sí? Que no haga lo que quiera o que le parezca o lo que pretende que piensa que es mejor, no, sino hace exactamente lo que se le ordena de lo alto. Eso es algo muy importante de los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Verso 7. Moshe era de 80 años y Aarón era de 83 años cuando hablaron con Faraón. 8. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo, cuando hable a ustedes, el Faraón, cuando hable, permítanme un momentito, déjenme poner algo acá. Cuando hable ustedes a Faraón diciendo, muestren para ustedes una maravilla, entonces dirás a Aarón, toma tu báculo o tu vara y arrójalo delante de Faraón, que será una serpiente. 10. Pidieron Moshe y Aarón al Faraón e hicieron así como había ordenado el Eterno. Entonces arrojó Aarón su báculo delante de Faraón y delante de sus siervos, y se hizo una serpiente. Y llamó también el Faraón a los sabios y a los hechiceros. Bien,
Entonces, ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense que en otras porciones de la escritura, sobre todo en lo referente a la serpiente de bronce, ¿se acordarán de la serpiente de bronce? Más adelante, cuando el pueblo de Israel peca, habla mal del Eterno y entonces el Eterno manda serpientes ardientes. La expresión serpiente que encontramos en esa parashá, de esa porción, es Nahash, Nahash. Eh, pero en este caso, la expresión serpiente no es la misma, sino la expresión en hebreo que se usa aquí, en esta parasha de serpiente, es la expresión que tenemos aquí. Tanim, tanim. Tanim, en su soresh o etimología, significado, perdón, en su significado, se puede traducir como monstruo marino o terrestre, serpiente marina o chacal. Una expresión no chacal del mamífero, sino chacal de una acción. Culebra, dragón, monstruo marino o serpiente. Entonces, fíjense que el usar la expresión tanim nos está vinculando específicamente a algo muy importante e interesante, que es la palabra dragón. Ya sabemos que también serpiente, pero dragón nos llama más la atención. ¿Quién es el dragón o la serpiente antigua? Todo mundo lo sabemos. Satanás. Entonces, deliberadamente el escritor usó la expresión también para enseñarnos una de tantas cosas que rescatamos, es que la primer señal con la cual se va a iniciar la redención al pueblo de Israel ante Faraón es demostrar quién comenzó con la esclavitud en Egipto. ¿Quién comenzó con la esclavitud en Egipto? La Tanim, la culebra, el dragón, la serpiente. ¿Sí? Y como ella inició, con ella vamos a iniciar su derrota. ¿Sí? Porque recuerden, en la narrativa, el Eterno manda, lanza tu vara tu báculo, tu vara al piso, se convertirá en Tanim, y después tomarás, y le da la instrucción muy específica, tomarás de la cola. Pongan muy atención que no le dijo simplemente y vuélvela a tomar o vuélvela a agarrar, sino le dice claramente, específicamente, tómala de la cola. Esa expresión de la cola nos indica que el Eterno le da la instrucción a Aarón de cómo se vence a Hasatán, ¿sí? Que más adelante, con Yeshua HaMashiach, tenemos ese de la cola, ya lo tenemos con la autoridad de Yeshua HaMashiach. Os doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones. A través de la autoridad en Yeshua HaMashiach tenemos la capacidad de poder tomar de la cola a la serpiente y que no nos haga daño, sino vencerla. Bueno, en el contexto, bueno, antes de meterme a lo que pasó entre la serpiente que soltó Aarón y las vinieron después, tenemos que decir en el verso 11, dice, llamó también el faraón a los sabios, esta traducción dice sabios, y a los hechiceros. Bueno, la expresión detrás de sabios de mi traducción en hebreo es kaham, los kaham, ¿sí? Y kaham se traduce como astuto o hábil, ¿sí? Una persona astuta o hábil. No sabia de sabiduría o de conocimiento, no, sino astuto, hábil. Y ya te imaginas que usan mucho la palabra para hacer estas astucias, convencimientos y demás. Bueno, que no faltan cerca de la gente. Y después dice, y los hechiceros. La palabra hechiceros detrás de esto en hebreo es kashaf, kashaf. Déjame ver si lo tengo. No, pero bueno, aquí ya tenemos lo de la serpiente. Ah, sí, ahorita hablamos algo más de la serpiente. Entonces, kashaf. Kashaf, que se traduce como hechicero, también se puede traducir como encantador, encantador, de encantamiento. Bien, aquí vamos a hacer una rectificación, porque ¿se acuerdan cuando estábamos hablando acerca del término ojalá?
Ojalá y mañana no haya mucho sol. Ojalá y mañana llueva. Ojalá y mañana podamos hacer nuestro negocio. Ojalá y mañana, etcétera, etcétera. Ojalá. Ya hemos hablado del término ojalá, que es un término árabe que viene traído a nuestro contexto en México por los judíos que vinieron a México porque en Sefarat los árabes estuvieron dominando por muchos siglos Sefarat, España. Y entonces se hizo una mezcla de idiomas entre palabras árabes con palabras de origen hebreo, español, y ahí se hizo toda una mezcolanza. Resultado, el ojalá del día de hoy. Cualquiera que siga diciendo ojalá, lo único que está diciendo es quiera Alá. ¿Sí? ¿Qué significa ojalá? Significa quiera Alá. Es la expresión que nosotros decimos, sin decir Alá, decimos si Dios quiere. Ese de si Dios quiere es la misma expresión en árabe, ojalá. ¿Sale? Entonces la pregunta es, ¿Dios se llama Alá? La respuesta es no, no se llama Alá. Entonces, si tú sigues por torpeza, perdón la expresión, por torpeza, por descuido, por ignorancia, diciendo ojalá, lo único que estás diciendo es quiera Alá. Entonces, ya no hay coherencia con lo que dices creer. Bueno, en esas cositas pequeñas parecen cualquier cosa, pero recuerden que en nuestra boca tenemos poder para la vida y la muerte. Bueno, entonces, eh, a esto vamos con que, porque les iba a explicar otra cosa, pero usando esta, ya, el encantamiento. Kashaf, Kashaf que se traduce como hechicero y también significa encantador o el que encanta. Bueno, esta es otra expresión que debemos de evitar. Ay, ves al perrito bien bonito ahí, el perrito. Ay, qué encantador perrito. O, no sé, las mujeres, una bolsa, unos zapatos, lo que quieran. Ay, qué encantadores. O, ven al bebé en brazos y qué bonito está el... Ay, qué encantador bebé. Bueno, quita de tu vocabulario la expresión encantador o encantar, porque quedé encantado. ¿Te gustó tu regalo? Ay, quedé encantado. ¿Quedaste encantado? ¿Quedaste embrujado? ¿Qué estás diciendo que viene sobre de ti? ¿Sí entendemos? Bueno, quitemos del vocabulario. Ajá, me encanta, sí. Ay, me encanta esa película. Ay, me encanta esa comida. Ay, me encanta ir allá. Ay, etcétera, etcétera. Me encanta. ¿Te gusta estar embrujado? ¿Cómo? ¿Vale? Bueno, así que del vocabulario se va ojalá y del vocabulario se tiene que ir me encanta. Ojo con eso. Que a la vez, pues ya metiéndonos en esto, decimos también, estás hablando con alguien, le quieres decir un chisme. No, ¿verdad? No pasa. No, aquí no pasa. Le quieres decir un chisme, no sé, estás hablando con tu esposa, con tus hijos, lo que quieras, y le dices, adivina quién vino ayer. Adivina. A ver, adivina, pues ¿qué soy brujo para adivinar? ¿Saco mi bola o cómo? Esa es otra palabra mala en nuestro vocabulario. ¿Cómo que adivina? Y si adivina, y todavía el de enfrente, pues vino y se pone a adivinar. Son sutiles, pero es una verdad. Si vamos a salir de Egipto, salgamos bien. Bueno, entonces, tres palabras que se tienen que ir. Ojalá, adivina y encanto. Encantar, me encantó, etcétera. Bien, ¿sale? Bien. Ok, ya después de haber dicho eso, entonces, verso 11, llamó también el faraón a los sabios y a los hechiceros, e hicieron ellos también a los hechiceros, e hicieron ellos también los hechiceros de Egipto con sus palabras mágicas así. De aquí aprendemos que la brujería y la hechicería sí tiene poder, ¿sí? Entonces, si tú entiendes que Aarón soltó la vara y sobrenaturalmente se transformó en una serpiente, algo absolutamente ilógico en el ambiente normal,
Y los hechiceros hicieron, y fue poder de Dios, y los hechiceros hicieron lo mismo, quiere decir que la brujería y la hechicería sí tiene poder. Hay brujos y hechiceros que tienen un poder específico, que sí logra hacer cosas. De ahí entiendes que sí pueden llegar a existir los llamados nahuales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, aquí lo interesante va a ser lo que sigue. ¿Qué dice? 12. Arrojó cada uno su báculo y se hicieron serpientes. ¿Sale? Hasta ese nivel, primer señal, igualaron el poder. Pero, y aquí viene el problema, pero tragó el báculo de Aarón a sus báculos. Y aquí viene ya, con que pueden hacer lo mismo. A ver, vamos a ver qué serpiente es más fuerte y más astuta. Tómala, que la serpiente de Aarón se come a las otras. El mensaje es claro. Aunque puedas hacer lo mismo en poder a este nivel, el más poderoso es Hashem. Y tómala, que se come la serpiente de Aarón, que representa el poder del Eterno, al poder del enemigo. Pero bueno, 13. Se endureció el corazón de Faraón y no los oyó, tal como había hablado el Eterno. Y de aquí, para pasar a la siguiente expresión, vemos que esto ha prevalecido, esta idea de la serpiente que simboliza a Satanás, ha prevalecido en la historia del hombre y sobre todo en nuestro contexto, porque la serpiente y el báculo, en la simbología que encontramos al día de hoy, en muchos sobre todo si te das cuenta, son instituciones de salud, supuestamente, centros de salud, médicos, etcétera. ¿No te has preguntado de dónde viene este símbolo que ponen a la serpiente enrollada en un báculo? ¿Sí? Esto es una burla del poder del Altísimo, porque lo que busca la señal que acabamos de leer es libertar a los hijos de Israel, ¿sale? ¿Por qué tuvo que venir esta serpiente, este báculo en serpiente? Para libertar a los hijos de Israel. Quita la palabra libertad y pon las expresiones hebreas que son equivalentes a la expresión Yeshuat de libertad. También significan libertad, sí, libertad, sanidad y salvación, ¿sí? En este caso vamos a usar la palabra sanidad, que también puede referirse con libertad, sanidad. Justamente en los centros de salud se usa esta simbología, burlándose del poder del Altísimo, como diciendo, por más que el Altísimo quiera libertar o sanar a los hijos de Israel que están en el mundo entero, ¿quién los quiere mantener oprimidos? El que hace una burla de ese poder. ¿Quién hace la burla de ese poder? La serpiente. ¿A través de qué? La brujería y la hechicería. ¿Sí? Entonces, realmente todos estos símbolos que tenemos, aparte de ser símbolos satánicos y de brujería y hechicería, son una burla a este momento histórico que estamos estudiando. Pero bueno, así el hombre, o sea, la gente lo toma lo ve y realmente que tiene que ver un centro de salud con esta simbología. Pues no tiene nada que ver si lo ves lógicamente. Pero ya cuando lo ves desde esta perspectiva y desde un punto de vista ocultista, de conocer el ocultismo y de quién tiene el poder para dar el ocultismo, que es Satanás, la serpiente antigua, pues ya entiendes todo. Y entiendes, yo lo dije, híjole, a ver si no me lo cortan o me hacen algo, que en este del COVID, todos los satánicos que están infiltrados en todos los centros de salud a todos los niveles, privados y públicos, se dieron vuelo matando a muchísima gente. Gente que no debía de morir, que sí se podía sanar, literalmente la mataron. Se dieron vuelo. El gobierno
les puso en bandeja de plata a todas esas personas. Si te puedes analizar el cómo se dio el COVID y cómo es que cuando alguien entraba al hospital ya no salía, el cómo es que no te dejaban ver a tu familiar y supuestamente lo envolvían completamente para no contaminar y te entregaban un cuerpo que no podías abrir el féretro, todo eso es absolutamente satánico. Se dieron vuelo. Pero bueno, tranquilo, tranquilo, el Eterno hará justicia algún día a todos ellos que hasta el día de hoy, créanme, hay mucho satánico en los hospitales, muchísimos. Y si se dan cuenta, con el simple de ponerles un líquido en el suero que tengan, les paran el corazón y la autopsia lo único que arroja es paro cardíaco. Le dio un paro cardíaco. Cuando tú escuches eso, ¿de qué murió? Le dio un paro cardíaco. Si estaba en el hospital o algo así, lo mataron, ¿vale? Pero bueno, ya, tranquilo, tranquilo. Después les cuento unas historias. Seguimos entonces, bueno, antes de este. Seguimos entonces la serpiente. Verso, se endureció el corazón y no oyó. Verso 14. Dijo el Eterno a Moshe, es pesado el corazón de Faraón. Es pesado el corazón de Faraón, se niega a enviar al pueblo. Anda al Faraón por la mañana. Ve al Faraón por la mañana. He aquí que él sale al agua, o sea, va al río. Aquí vamos a explicar. Había y con esto vamos a terminar en Shaharit. Había una costumbre, o es la costumbre, de que Faraón salía todas las mañanas a introducirse al río Nilo. Y la razón principal, más allá de bañarse, la razón principal es que Faraón era visto como un dios, ¿sí? Ese tipo de hombres que tenían ese cargo o ese poder o esa autoridad, como los césares, eran vistos como semidioses o dioses. Por lo tanto, para mantener la idea de que eran dioses, no podían parecer muy hombres. ¿Y qué es lo que los hace parecer muy humanos, muy hombres? Ir al baño, ¿vale? Ir al baño. Así que ya te imaginarás a qué iba todas las mañanas Faraón cuando iba al río y se metía. Sí, exactamente, iba al baño. Y para no parecer muy hombre, pues hacía ahí en el río y nadie se veía. ¿Sí? Bueno, entonces como iba todas las mañanas, le dice el Eterno, ve, cuando vaya al baño, ve y encuéntralo. Y dice el verso donde vamos, él sale al agua, mitad del 15. Te pararás a su encuentro junto a la orilla del río, y el báculo que se transformó en serpiente tomarás en tu mano, y le dirás, el eterno Dios de los Ibrim me ha enviado a ti, diciendo, envía a mi pueblo para que me sirva. A partir de aquí, todas las veces que el Eterno mande a Moshe y Aarón a decir que saque al pueblo, siempre va a venir acompañado de la razón de por qué quiere sacar al pueblo de Israel. Lo hemos aprendido, lo hemos enseñado en otras ocasiones, la razón de por qué el Eterno liberta, sana y salva a su pueblo es para que le sirva, no para que ande como borrego ahí en las montañas sin dueño y sin motivo ni razón, sino para que le sirva, ¿sí? Entonces, lo aplicamos a nuestra situación. Si el eterno Dios de Israel nos salva, nos sana, nos liberta de nuestros delitos y pecados y nos trae al conocimiento del Dios Altísimo y nos da la salvación a través de Yeshua HaMashiach, no es para que andemos bajo la gracia, haciendo lo que queramos, comiendo lo que queramos y pensando que ya tenemos la salvación perfecta y nadie nos la quita. No, nos da esa libertad, sanidad y salvación para que le sirvamos. Y si no estamos haciendo absolutamente nada para el reino, para la extensión del reino de los cielos, entonces no estamos cumpliendo con la función. Tan simple como eso. Todos, en un mayor o menor grado, tenemos que estar haciendo algo en base a nuestras capacidades, pero todos tenemos que estar haciendo algo para extender el reino de los cielos.
Y esa es la reflexión que también queremos dejar en este momento. Por la tarde estaremos viendo las otras plagas que vienen y la descripción de cada una de ellas. Esperamos que esto haya sido de mucha ayuda para el conocimiento en tu vida. Y pues que el eterno Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, nos bendiga a todos en este Shabbat con conocimiento y con su bendición. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Shalom, shalom.